Hola, mi nombre es María Elida Mejía y junto con mi compañera Sara Ávila vamos a presentar el trabajo final del curso Medicina basada en la evidencia. La pregunta pico que planteamos fue: en adultos con diagnóstico de trastorno depresivo mayor, el manejo farmacológico con agomelatina disminuye en mayor cantidad los síntomas de depresión medidos en la escala de Hamilton en comparación al manejo farmacológico con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y entre los tipos de estudios que consideramos fue la revisión sistemática. Nuestra estrategia de búsqueda consistió en 4 bases de datos que consideramos podrían brindarnos varios artículos, como son Embase, PubMed y Cochrane, y también utilizamos el Cielo para investigar si había artículos ubicados en el contexto colombiano o de Latinoamérica. Se utilizaron las palabras claves de cada componente de la PICO, y cuando los resultados fueron muy generales se aplicaron los filtros como edad, y en el caso de Cielo, donde los resultados fueron muy limitados, se tuvo que ampliar la búsqueda a términos más generales. Para identificar los artículos que sirven se tuvo que tener en cuenta si contestaba nuestra pregunta PICO, el tipo de estudio que fuera y si la fuente era confiable. Nosotros elegimos este artículo, que se llama Agomelatina versus otros agentes antidepresivos para la depresión mayor. Y nosotras decidimos elegir una revisión sistemática porque es muy útil para evaluar una intervención y, según la pirámide de evidencia, es una buena fuente que permite resumir y sintetizar diversos resultados de la investigación sobre un tema y nos permite obtener un mayor rango de pacientes que un estudio individual. Además, como queremos evaluar un grupo de medicamentos frente a la agomelatina, nos pareció más útil usar una revisión que incluye la comparación frente a varios medicamentos individuales. Y por otra parte, la fuente que utilizamos que elaboró el artículo es Cochrane, que es la organización con mayor experiencia en la realización de revisiones sistemáticas de la literatura, y pues luego de elegir este artículo procedimos a realizar la evaluación crítica. Ahora vamos a hablar sobre la validez interna del artículo. La primera pregunta para evaluar la validez interna es: ¿cuál fue la pregunta que responde la revisión sistemática? Y la revisión abordó explícitamente una pregunta clínica sensata. La revisión que nosotros evaluamos buscaba responder 3 preguntas. La primera era si la agomelatina funciona mejor que otras medicaciones antidepresivas, si los pacientes toleran mejor la agomelatina que otros antidepresivos y cómo se comparan los efectos de la agomelatina con otros antidepresivos. Para esto, la revisión estableció unos objetivos claros en torno a la pregunta a responder, donde se delimitan los temas establecidos y como finalidad determinar la eficacia de la agomelatina en disminuir los síntomas agudos del trastorno depresivo mayor comparado con otros antidepresivos. Respecto a las características del estudio, usó pacientes de ambos sexos mayores de 18 años con diagnóstico de trastorno depresivo mayor. La intervención fue agomelatina comparado con diversos tipos de antidepresivos. No hubo restricción en la dosis, frecuencia, intensidad o duración del tratamiento. Respecto a la búsqueda de estudio realizado por la revisión sistemática, se realizó una búsqueda en el registro especializado del Grupo de Revisión de Depresión y Ansiedad y Neurosis, en la colaboración con Cochrane, que incluyen 31.500 informes de estas 4 bases que encontramos aquí, y los términos utilizados para realizar la búsqueda electrónica fueron estos que encontramos en esta imagen, y también se utilizaron otros recursos como contacto con expertos. Se identificaron 120 referencias, de las 488 eran de bases de datos, y al finalizar 13 fueron seleccionadas para incluirlas en la síntesis cuantitativa y cualitativa. Los criterios de selección para los estudios fueron ensayos controlados aleatorizados que asignaron participantes adultos con depresión mayor que se le asigna un tratamiento con agomelatina versus cualquier otro antidepresivo, en la cual se hace relevante y detallada, ya que este tipo de estudio nos permite evaluar de una manera más objetiva las intervenciones terapéuticas. Otras preguntas que nos sirven para evaluar la validez interna es si hicieron seguimiento de listas de referencia y si se revisaron y verificaron todas las listas de referencias de los estudios relevantes, justo con las revisiones y los informes de agencias reguladoras para identificar estudios adicionales. La otra pregunta que tenemos es si hicieron contacto personal con expertos, y es que los investigadores se pusieron en contacto con expertos en el campo para obtener información sobre estudios publicados y no publicados y para solicitar datos adicionales, entre estos la farmacéutica que produce o que genera la agomelatina. La otra pregunta es si hicieron búsquedas de estudios publicados y no publicados, y efectivamente se hicieron búsquedas de estudios publicados y encontraron 4 estudios no publicados, entre esos el que tenemos acá. Y la última pregunta es si hicieron búsquedas de estudios en idiomas distintos al inglés, y si hicieron búsquedas en idiomas diferentes. En los casos en los que no se fue posible evaluar el estudio debido a problemas de idioma, estos fueron clasificados como estudio en espera de clasificación hasta obtener la traducción oficial, y después sí entraban a ser analizados. Y la respuesta a esta pregunta es sí, se utilizó un método específico de selección y evaluación de los estudios, en donde todos los autores de la revisión realizaban una selección de los ensayos, se inspeccionaron los resultados en la búsqueda mediante una lectura de títulos y resúmenes para mirar si cumplían los criterios de inclusión, y si existían dudas se resolvían entre los investigadores. Luego, los estudios eran preseleccionados y se evaluaban completamente de manera independiente por cada revisor. Si habían discordancias, se hallaba una discusión entre los revisores. Y la selección de estudios se usó mediante el kappa de Cohen, que es una medida que tiene en cuenta la concordancia entre los revisores, que ocurre por casualidad. Y para recoger los datos, 2 revisores extrajeron la información de forma independiente, incluyeron las características del estudio, los participantes, los detalles de las intervenciones, las medidas de resultados en términos de eficacia, aceptabilidad y tolerancia, y para finalizar, el criterio de selección fueron estudios controlados aleatorizados con pacientes adultos con trastorno depresivo mayor. Finalmente, incluyeron todos los ensayos controlados aleatorizados que usaron un diseño de grupos paralelos que comparaban agomelatina con otros antidepresivos como monoterapia para los ensayos cruzados, y solo se incluyeron los resultados del primer periodo aleatorio. Efectivamente, la revisión sistemática realizó y utilizó varias técnicas para evaluar el riesgo de sesgo en los estudios primarios y definió el riesgo de cada estudio en particular. Entonces, cuáles eran los posibles riesgos que tenía cada estudio, y en esta tabla, por ejemplo, podemos ver el sesgo que tiene cada estudio. Para evaluar el sesgo se consideró cómo se generó la secuencia, cómo se ocultó la asignación, la integralidad del segamiento,
la integralidad de los datos de los resultados, el informe selectivo, entre otros sesgos. Y la forma de clasificar, por decirlo así, la gravedad de los sesgos fue sesgo de bajo riesgo, sesgo de alto riesgo y riesgo de sesgo, que quiere decir que pues es un sesgo plausible que planea alguna duda sobre los resultados. Buenos días, mi nombre es Sara Ávila, voy a seguir con los resultados de la revisión. Los resultados del estudio se reportaron en términos de eficacia, tolerabilidad y aceptabilidad de los medicamentos. Respecto a nuestra pregunta, el resultado importante se midió en la respuesta a los fármacos expresada en la reducción de la escala de Hamilton o de Montgomery-Åsberg en un seguimiento de 6 a 12 semanas. Para este resultado en específico se utilizaron 10 experimentos con 3.826 participantes y como resultado tuvimos que no hubo evidencia de que la gomelatina fuera más o menos efectiva que inhibidores de la recaptación de serotonina como paroxetina, fluoxetina, sertralina y escitalopram. Tenemos un RR de 1.01 y un intervalo de confianza al 95% de 0,95 a 1,08 y un valor de P de 0,5. Muestran una gran heterogeneidad estadística, es decir, que la probabilidad de que las diferencias entre estos sea debido al azar es baja. Esto lo podemos evidenciar en el valor de P, que dentro del estudio se estableció con un umbral de 1 según el Manual de Revisiones Sistemáticas de Cochrane. Entonces vemos que los valores de P en los resultados de este estudio, tanto para el desenlace que nos interesa, que es inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como para el resto de desenlaces que evalúa esta revisión, es mucho más alto que el valor de corte. Entonces esto nos dice que el estudio es heterogéneo. Al ser heterogéneo hay muchas diferencias en los resultados y esto va a dificultar la comparación. Sin embargo, tenemos que recordar que las pruebas de heterogeneidad van a perder peso en estudios con poca población o en revisiones que usen pocos estudios, como en nuestro caso. Para disminuir estas diferencias, lo que hizo el estudio fue agrupar los diferentes experimentos encontrados en grupos de análisis según los principales factores diferentes. Respecto a las posibles explicaciones en las diferencias entre los estudios, la revisión indica que hay una alta heterogeneidad, principalmente en estudios que fueron publicados y no publicados. Esto lo atribuye principalmente a que los estudios no publicados aún no han pasado por etapas de evaluación. Otras diferencias que se encontraron fue las escalas de calificación de medicina usadas, la gravedad del cuadro depresivo, el ámbito del tratamiento y la edad máxima del paciente. Como ya había mencionado, para evaluar las posibles diferencias y poder analizar los estudios se agruparon en subgrupos. Los otros resultados que no son relevantes para nuestra pregunta, es decir, tolerabilidad y seguridad, no tuvieron un grado de heterogeneidad tan alto. Los resultados respecto a las tasas de respuesta y el mejoramiento de los síntomas fueron precisos dado el estrecho intervalo de confianza que se presentó. La gomelatina, en comparación con los inhibidores de recaptación de la serotonina en la disminución de los síntomas, como vemos, hay un intervalo de confianza que va de 0.95 a 1.8, es un valor estrecho. Respecto a los otros resultados del estudio de tolerabilidad y efectos secundarios, fueron en su mayoría imprecisos. Entonces, esta imprecisión disminuyó la calificación de la evidencia en la tolerabilidad, sin embargo, no se afectó ni la eficacia de los medicamentos ni los efectos adversos. Ahora voy a seguir con la evaluación de la validez externa. Para saber si los resultados se pueden aplicar a nuestros pacientes, tenemos que tener en cuenta que los criterios de inclusión utilizados en los diversos estudios coincidan con las características del paciente. Tenemos que los participantes fueron de ambos sexos, mayores de 18 años y con diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Pero tenemos que tener en cuenta que hubo una gran heterogeneidad en los estudios. Por ejemplo, hubo estudios que utilizaron otros diagnósticos, hubo estudios que utilizaron diversos ambientes de tratamiento y hubo estudios que utilizaron diversos rangos de edades. Sin embargo, el punto de inicio fue 18 años. Hay varias limitaciones para aplicar este estudio a una población general. Una de ellas es que la población seleccionada puede no representar la población del mundo real, ya que se excluyen las comorbilidades que son frecuentes en pacientes con trastorno depresivo mayor. También tenemos que los estudios analizados solo se hicieron en pacientes en ámbito hospitalario y ambulatorio, entonces eso nos excluye a los pacientes en atención primaria. Y por otro lado tenemos que la gomelatina se comparó solo con algunos fármacos, no hay una comparación con placebo y estos estudios fueron desarrollados por la compañía farmacéutica que produce la gomelatina, lo cual nos puede producir resultados alterados y nos puede dificultar la posibilidad de utilizar este estudio y aplicarlo en otro contexto. La revisión manifiesta varios sesgos. Respecto al sesgo de publicaciones, se fue variable. La revisión incluyó tanto artículos publicados como no publicados, lo que me podría reducir el impacto del sesgo de publicación. Sin embargo, la calidad metodológica de los estudios no fue muy buena. Todos tuvieron consideraciones de alto o incierto riesgo en al menos un dominio y casi todos fueron patrocinados por la compañía farmacéutica productora de la gomelatina, lo cual puede alterar los resultados. Además, hubo 4 estudios que aún no han sido publicados y por lo tanto no han tenido revisión por pares. Por otro lado, otros factores que contribuyeron al sesgo fue que algunos estudios no informaron detalles sobre las estrategias de aleatorización y sobre la metodología específica del estudio y de acuerdo al protocolo de este estudio, el sesgo no se evaluó con el embudo debido a que la muestra era muy pequeña y no tenía utilidad. Según los resultados de esta revisión, la gomelatina no ofrece ventajas significativas frente a otros agentes antidepresivos. Sin embargo, las diferencias radican en la tolerabilidad y la seguridad. Por lo tanto, tenemos que ver las condiciones individuales del paciente que nos permitan establecer algún diferencial que represente un beneficio para el paciente al tomar gomelatina. Sin embargo, si nos quedamos solo con la eficacia, en general no hay una diferencia. Entonces, nos tenemos que ir al contexto individual del paciente, a sus características propias, para saber si la gomelatina es una mejor opción o otro tratamiento farmacológico.
Consideramos que el artículo sirve como un abordaje inicial para nuestra pregunta, ya que realiza una comparación completa con varios inhibidores de la recaptación de serotonina. Sin embargo, pensamos que la calidad de la evidencia no es tan buena, en parte porque la disponibilidad de estudios recientes y sin sesgo respecto a este tema es baja y también porque la mayoría son desarrollados por las compañías farmacéuticas, lo que puede entorpecer la objetividad del estudio. Sin embargo, el resultado del estudio plantea claramente la calidad de la evidencia y la posibilidad de sesgo en cada resultado. Así que si hacemos un análisis crítico y tenemos en cuenta las limitaciones, este estudio puede utilizarse para tomar decisiones en el ámbito clínico. Muchas gracias.